Muy buenos días, hermanos. Me alegra estar con ustedes en esta mañana, celebrando de nuevo la fidelidad del Señor. Quiero invitarlos a que vayan a sus Biblias en el Salmo 29. El salmista nos hace un llamado a honrar al Señor. Me encanta empezar con los salmos porque los salmos hacen unas declaraciones impresionantes acerca del carácter de Dios, acerca de los atributos de Dios. Y este salmo no es la excepción. Así que lo invito a que me siga en la lectura del Salmo 29. Dice así: honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena como relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan ¡Gloria! El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como Rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Los invito a que oremos y pongamos este tiempo precioso en las manos de Dios. Señor, gracias porque lo que acabamos de leer es verdad. Tu voz es poderosa, tu voz es gloriosa, tu voz es temible, pero a la vez tu voz es dulce y en tu voz hay sabiduría. Señor, gracias por el poder de tu voz en esta mañana. Queremos cantarte también de tu grandeza, de tu maravilla, de tu poder, de tu fidelidad, Dios. Tú eres bueno para siempre. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el
adorados seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Cuán hermoso su nombre es. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy bien, continuamos con nuestro tiempo de alabanza y estamos en tiempos diferentes, estamos en tiempos distintos, estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos de prueba también. El apóstol Pedro nos da unas palabras de consuelo, de aliento y de esperanza. Quiero compartirlas con ustedes en 1 de Pedro, capítulo 1. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cantemos a nuestro Dios, alabémosle. Gloria. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo
nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste el mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tu nombre por siempre exaltaremos. Amado Jesús. Y estamos en el tiempo preciso y precioso para meditar en la cena del Señor, para recordar que fue en la cruz donde la historia de la humanidad se partió en dos, donde la vida de muchos seguidores de Cristo, como tú, como yo, se partió en dos cuando creímos, cuando entendimos, cuando fuimos convencidos por el Santo Espíritu de Dios de nuestro grande pecado, pero también nos fue revelada su grande gracia, que cubrió la multitud de pecados que nos separó por años de nuestro amado Dios. Fue en la cruz. Se fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, se fue en la cruz que pude ver La condición de mi alma, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba, lo lejos que me su hallaba perfecto amor. de su perfecto amor.
ver, condenada mi ser. Si fue en la cruz, Salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz, canceló todo deber, condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin Se abrió la puerta del cielo. se abrió la puerta del cielo y el Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz, Salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz, canceló todo deber, condenaba mi ser. Si fue en la cruz, Salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz, canceló todo deber, condenaba mi ser. Bendito sacrificio de la cruz, preciosa sangre, preciosa salvación. Es el tiempo de meditar en la cena del Señor, en participar juntos del pan y de la copa. Los invitamos. Hola mis amados hermanos, gracia y paz reciban ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un tiempo acerca de la cena. Es un privilegio que estemos reunidos como iglesia, conmemorando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña reflexión y quisiera que abrieran las Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículo 26. Dice así: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Yo quisiera que cada uno de ustedes tuvieran en sus manos la copa con el jugo de uva y el pan. El pan y este jugo de uva representan, es como un emblema de la muerte de Jesucristo y de la manera como por medio de esa obra de nuestro Señor recibimos bendición. Vamos a reflexionar hoy acerca del versículo 26 de Mateo 26, cuando dice: tómenlo y cómanlo, tomad y comed. El pan representa el cuerpo quebrantado de Jesús, el cuerpo molido allí en la cruz del Calvario, ese cuerpo que fue maltratado, abofeteado, escupido, ese cuerpo que fue burlado, ese cuerpo en el cual en su frente llevó una corona de espinas, ese cuerpo en el cual fue enterrada una lanza en su pecho. El jugo de uva representa la sangre derramada por él en el madero de la cruz. Tomad y comed, dijo Jesús en el aposento alto, el día que instituyó la cena del Señor. Son instrucciones
prácticas para los discípulos, para sus seguidores esa noche, para aquellos a quienes se les había ofrecido el Evangelio de la gracia de Dios. Pero no solo para estos, para los que se le había ofrecido, sino también para los que han tomado en sus vidas, los que lo han tomado a Jesús en sus vidas. Tomad. Así como un médico cuando prescribe una orden dice, tomad tal antibiótico por tantos días a tales horas. Así se traduce esa orden. Reciban, dice en el original la palabra tomad. Agárrense, apropiense. Lo que Jesús estaba haciendo esa noche era extendiendo su mano y diciéndole a sus seguidores, tome este pan que representa mi cuerpo. Les entrego mi cuerpo, este cuerpo que va a ser quebrantado por ustedes. Y ellos lo tomaron y el pan fue suyo. Esto expresa también cómo los santos recibimos la bendición de la salvación. Fue Dios Padre que por su gracia inmerecida para nosotros nos extiende sus brazos, nos extiende su mano y nos ofrece la salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera en que los pecadores reciben el amor de Dios. Ellos no se lo ganan, ni se lo merecen, solamente lo reciben. Ellos obedecen su voz y se aferran al pan. Ninguno dijo, no, yo no me atrevo, yo no quiero. De hecho, el único que no lo tomó fue Judas Iscariote. Recordemos que reunidos allí en el aposento alto, antes de lo que podemos llamar la institución de la cena del Señor, Jesús había dicho que uno de esos 12 discípulos lo iba a traicionar. Parece que el apóstol Juan fue el que le preguntó, ¿quién es? Y Jesús le respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Entonces Jesús mojó un trozo y se lo dio a Judas. En el Evangelio de Juan, capítulo 13:30, narrando esta misma historia, dice que Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. No hay espacio para los traidores en la cena del Señor. Lo mejor es agarrar lo ofrecido por Jesús. Tal vez si tú no tienes plata, si estás en necesidad y alguien te ofrece 50,000 pesos, ¿lo tomas o no lo tomas? Yo diría que deberías tomarlo. Gracia se nos ha dado, de gracia damos. No vayas a decir, no, yo limosna no recibo, de caridad no vivo. Eso es orgullo. Es mejor que lo recibas. Si tienes mucha hambre y te ofrecen libremente, es mejor que te lo comas, lo recibido. Yo lo haría por motivos de necesidad. Lo vería como un regalo de Dios. Si tú nunca has recibido el pan, tal vez hoy Jesús está extendiendo su brazo y te lo está ofreciendo, porque te ama y sabes que estás en necesidad de salvación, necesitas la esperanza que solo da Jesús. La salvación es estar de ahora en adelante por siempre en la compañía de Dios, ni un segundo, ni un momentico apartado de Él. Jesús cargó con todos tus pecados en la cruz del Calvario. Él recibió allí la ira que tú merecías. Él pagó la deuda tuya. Estos sí son las buenas nuevas, las buenas noticias. El justo por los injustos entregó su cuerpo para que lo
tomemos y dejar que Jesús de ahora en adelante comande tu vida, que Él sea tu Señor. Por eso dijo Jesús, comed, que Jesús esté por siempre en tu vida, que esté en tu corazón, que esté dentro de ti, por siempre, para siempre, que Él sea el alimento diario tuyo. Hay un único Salvador y es Jesús, y tú lo necesitas, aunque el diablo te diga que no, que lo rechaces, que seas orgulloso, que no te arrepientas de tus pecados, porque Él quiere que no recibas ese poder que el Señor nos da cuando nos da la libertad por nuestro pecado. Debes creerle a Jesús en lo que te está entregando. Recíbelo y no perecerás nunca. Los que hemos tomado a Cristo en nuestras vidas, los que encontramos en su sangre el perdón de pecados, tenemos el privilegio, el honor de celebrar la cena del Señor todos juntos esta mañana como iglesia. Yo quisiera que cada uno de nosotros tuviera el pan y el jugo de uva en sus manos y recordáramos la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a dar gracias y luego vamos a celebrar tomando y comiendo del pan, ese pan que Jesús nos ofreció y nosotros lo recibimos. Padre del cielo, te damos gracias, mi buen Señor. Gracias por tanto amor, misericordia y gracia para con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no merecíamos recibir de la salvación, Señor. Nosotros merecíamos ir al infierno por nuestro pecado, Señor. No éramos quienes, no teníamos cómo. Solo por tu regalo, Señor. Solo por Cristo Jesús tenemos la entrada a tu reino y por una eternidad, Señor. Jamás pereceremos por creer en el cuerpo de nuestro Señor molido allí, en la cruz, por creer que su sangre preciosa nos perdonó de toda maldad. Gracias porque necesitábamos de esto, Señor, y tú nos lo diste, tú nos lo ofreciste, y tuvimos algún día la oportunidad de tomarlo, Señor, y de comer. Y de ahí en adelante celebramos con estos símbolos, Señor, en obediencia a ti también. Es un privilegio, es un honor, y a ti sea la gloria por siempre y para siempre, por alcanzar nuestras vidas en tu perfecto e inagotable amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y celebramos súper agradecidos, llenos de agradecimiento por la obra que hiciste en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar del pan y comer. Y beber de la sangre del nuevo pacto, del símbolo, de la sangre de nuestro Señor, que nos da la esperanza de que algún día estaremos en su presencia. Desde ahora, por siempre y para siempre. Él nunca
estará lejos de nosotros, siempre Cristo estará en nosotros. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Me alegra estar en esta mañana de nuevo con ustedes. Siempre será un privilegio compartir la palabra de Dios el domingo en la mañana. Y pues bueno, hoy estamos retomando nuestra serie de predicaciones acerca del crecimiento cristiano. Espero que todos estén disponibles, dispuestos allí en sus casas, con su Biblia, con su esfero, con su cuaderno de apuntes, para tomar nota de este mensaje. Hemos venido hablando acerca del crecimiento y como pueden ver en la imagen, pues el versículo, digamos, clave de todas las 6 predicaciones es Efesios 4:15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este versículo nos está hablando de un crecimiento integral y que nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Es así que vamos a hacer un pequeño repaso de las últimas 5 charlas donde hemos sido llamados a crecer. Y el primer llamado que tuvimos fue a crecer en la gracia. Y allí hablamos de 3 temas especiales, que fuimos cautivados por la gracia de Dios, porque no entendemos cómo un Dios santo y amoroso se fija en un pecador que le ha dado la espalda toda la vida. Y entonces su gracia nos cautivó, pero también hablamos de experimentar su gracia y de vivirla en el día a día y también de compartir la gracia. Es así que es un llamado no solamente a ser salvos por gracia, sino a crecer en la gracia. Hasta el último día de nuestra vida experimentaremos la gracia de Dios y creceremos en la gracia de Dios. El segundo desafío que nos plantea la Escritura es a crecer en el conocimiento del Señor Jesús, basado en lo que dijo el apóstol Pedro en capítulo 3, verso 18. Allí nos invitan a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, pero no solamente es un conocimiento meramente intelectual, sino es en conocer al Salvador Jesucristo como Señor. Y ahí fue donde estuvimos haciendo la aclaración de que al Señor se le conoce primero como Señor y luego como Salvador, porque Él es el amo y dueño de todo. Luego fuimos invitados a crecer en la fe. La fe. En el libro de Efesios, en el pasaje clásico del versículo 8 y 9, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos una fe salvadora, la fe que Dios nos da para creer en Él. Cuando eso pasa, nos convertimos en hijos de Dios y somos añadidos a la familia de Dios. Pero después de eso, entonces empezamos a vivir una vida de fe, a creer en las promesas y la palabra de Dios, a vivir por fe y no por vista. Y en eso debemos crecer, es decir, cada día de nuestra vida cristiana debemos creerle más a Dios. También fuimos llamados a crecer para salvación. Puntualmente es a crecer en nuestra experiencia de salvación. Es decir, no conformarnos con lo básico, sino entender qué es eso de la redención, qué es eso de la propiciación, qué es eso de la justificación, qué es eso de la santificación, crecer en ese conocimiento que son las doctrinas de la salvación. Pero también la Biblia nos hace un llamado a crecer en amor, en el amor de Dios, en el amor ágape, en el amor sacrificial, en el amor que da. Es así que hoy llegamos a nuestro último llamado a crecer, que es a crecer en la obra del Señor. Entonces hoy estaremos meditando en eso, que es crecer en
en la obra del Señor. Y espero que estos 6 retos sean una realidad en su vida y podamos aprovechar este aislamiento para crecer en el Señor de manera integral. Entonces vamos a ver el versículo clave que está en 1 Corintios 15:58. Los invito a que los busquen en sus Biblias. Voy a usar la Reina Valera para este versículo, pero para otros versículos voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Entonces, leyendo en la Reina Valera, dice aquí el apóstol: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí estamos viendo una declaración de Pablo, pero más que una declaración es un llamado a una iglesia del primer siglo, una iglesia ubicada en Corinto, por allá, en el mundo antiguo, una iglesia del primer siglo que experimentó la gracia de Dios. Y la idea es entender en los siguientes minutos por qué Pablo dijo estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces los invito a viajar de nuevo al primer siglo para ubicarnos en el contexto de la iglesia de Corinto. Corinto era la capital política de Grecia, era la ciudad principal, era una ciudad comercialmente importante, tenía salida hacia 2 mares y era el centro comercial de Asia y Europa. Esta era una ciudad que tenía poderío militar, tenía riqueza, literatura, obras de arte, mucho lujo. Allí estaba ubicado también el famoso templo a Venus. De todas las ciudades del mundo, ojo lo que les voy a decir, de todas las ciudades del mundo, esta ciudad era la más notoria por la inmoralidad. La ciudad se caracterizaba por la vanidad, los placeres y un espíritu partidista. Judíos fueron atraídos hacia ese puerto, hacia esa ciudad, porque abundaba el comercio. Sabemos que los judíos siempre se han movido muy bien en asuntos de comercio. Pablo llega a esta ciudad después de pasar por la ciudad de Atenas, donde estuvo compartiendo el Evangelio y discutiendo con muchos filósofos y sabios por allí. Luego de salir de allí llega a esta gran ciudad y dura 1 año y medio en la ciudad de Corinto, predicando, evangelizando. Siempre su costumbre fue llegar a las sinagogas para discutir con los judíos acerca del reino de Dios. Con estas características fue que se empezó la iglesia de Corinto, un gran reto. Pablo se va de la ciudad después de este 1 año y medio a seguir sus viajes misioneros y recibe información de una de las familias de Corinto, una familia de Cloé, y le da un informe poco alentador. Básicamente le da malas noticias. Ellos le informan a Pablo que la iglesia tiene problemas. Y entre las cosas que le dicen: Pablo, te queremos contar que en nuestra iglesia hay división. Hay partidismo acá. Unos son de Apolos, otros son de Pedro, otros son de Cristo. Aquí hay una división. Pablo, también queremos decirte que esta iglesia está violando en gran manera el 7º mandamiento. Es decir, entre nosotros hay muchos pecados sexuales. También queremos decirte, Pablo, que algunos de los hermanos tienen mucha complacencia con las fiestas paganas de esta ciudad. Y también queremos decirte que el tema de la cena del Señor es un desorden. Están tomando la cena indignamente, piensan que es una comida común y corriente, y algunos vienen solamente a comer. Hemos sido bendecidos, Pablo, en esta iglesia, porque muchos de nuestros hermanos tienen dones espirituales tremendos, pero es un desorden total. No hay orden en eso. Quiero contarte, Pablo, decían los de Cloé,
que tenemos problemas con el matrimonio. La gente no entiende cómo es el tema del matrimonio bíblico, de lo que Dios estableció en las escrituras para el matrimonio. Los solteros no tienen claro si quedarse solteros o casarse. Por favor, necesitamos ayuda con eso. Pero finalmente, Pablo, queremos contarte que hay un problema un poco mayor, y es que hay un grupo de la iglesia que tienen confusión acerca de la resurrección y de la muerte, y eso ha generado desánimo y desaliento en la iglesia. Como pueden ver, este informe es poco alentador, y la iglesia de Corinto era una iglesia compleja, con unos retos tremendos para Pablo. Es así que Pablo pues envía gente de su equipo, equiperos suyos, para corregir estos malos manejos y para que el nombre del Señor no siga siendo blasfemado. Probablemente la iglesia de hoy enfrenta estos mismos problemas. También tenemos problemas de mala administración de los dones espirituales, tal vez gente tomando la cena del Señor indignamente, tal vez gente cometiendo hechos paganos, metiéndose en cosas del mundo, pero a la vez estando en la iglesia. Entonces, este versículo clave que vimos ahorita, este versículo que dice, así que hermanos míos amados, es la conclusión del gran capítulo 15 de Primera de Corintios. En Primera de Corintios tiene 58 versículos, es el capítulo más largo de toda Primera de Corintios. Eso nos muestra que Pablo tuvo que ampliarse en gran manera con estos hermanos de Corinto para explicarles a profundidad el tema de la resurrección. Entonces, al leer el versículo 58, estamos leyendo la conclusión de un gran capítulo, donde después de hacer una amplia explicación, Pablo les dice, así que, y la palabra así que nos está diciendo, debido a todo lo anterior, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, este es el versículo que vamos a tratar, porque tiene un llamado a crecer o a abundar en la obra del Señor. Ese es el gran llamado. Solo que nos surge la incógnita, ahora que estamos en aislamiento, ¿no se ha preguntado usted qué hacen los que servían en el templo? ¿Qué hacen los ujieres, digamos? Los profesores de escuela dominical, los de alabanza, ya no pueden ir al templo a servir. El ujier ya no puede alcanzar la cena del Señor a varios. Entonces, ¿cómo va a ser este ujier? ¿Se le acabaría el ministerio? Yo creo que a ninguno del cuerpo de Cristo se le acabó el ministerio. Solo que Dios nos está llamando a servir de otras maneras. Nos está llamando a crecer en la obra del Señor de otras maneras. Dios nos está llamando a reinventarnos. No a reinventar la Biblia ni la iglesia, porque eso ya está claro, sino a que hagamos iglesia de manera diferente. Y este llamado de crecer en la obra del Señor está vigente ahora más que nunca. En este momento, desde tu casa, ¿cómo puedes crecer? Sirviendo al Señor desde tu casa. Obviamente el primer llamado a servir es a los nuestros, con los que vivimos. Pero existe la tecnología. Existen algunas vías por las que pudiéramos servir y crecer en esa área. Ese es el gran llamado, hermanos. Entonces, el título de la charla de esta mañana es las 2 cualidades para no hacer el trabajo del Señor en vano. Las 2 cualidades para no hacer el trabajo del Señor en vano. Y esas 2 cualidades son la firmeza y la constancia. La firmeza y la constancia, puesto que Pablo le hace el llamado a los corintios diciendo, sean firmes y constantes. La firmeza y constancia son 2 virtudes tremendas que el Señor Jesucristo manifestó cuando formó a sus discípulos. En la imagen que ustedes ven ahí de una barca, me trae a la memoria el día que el Señor Jesús tuvo el encuentro con esos pescadores expertos en pesca, donde Él les dice,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ese entrenamiento de esos discípulos duró 3 años. Y fue tan poderoso el entrenamiento que Jesús hizo sobre esos hombres que 2000 años después la iglesia de Cristo sigue extendiéndose por la fidelidad de sus primeros hombres hasta el día de hoy. Así que el Señor Jesús fue una persona firme y constante. Y el apóstol Pablo nos llama a nosotros a ser firmes y constantes. ¿Cómo te va con eso? Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, mientras la iglesia sea una iglesia firme y constante. No depende de nosotros, depende de la promesa del Señor Jesús de que no prevalecerá contra la iglesia. Es así que vamos a pensar en la firmeza. Cuando pienso en la firmeza, pienso en un soldado, pienso en un ejército, pienso en la disciplina que debe tener un soldado, y sobre todo los soldados romanos, que Pablo en diferentes partes de la Biblia compara al cristiano con un soldado. Y incluso hay un pasaje en la Biblia donde Pablo describe la armadura de un soldado. Un soldado sabe que una vez estando enlistado en el ejército, su vida cambia. El compromiso con esa institución debe ser alto en gran manera y su firmeza debe ser inamovible por causa del ejército al que pertenece y a la patria que defiende. Entonces, Pablo nos invita a que tengamos mentalidad de soldado, firmes, de frente, sin miedo, sin temor. Un soldado debe ser firme como las raíces de un árbol. La firmeza de un árbol no está en el tronco, está en la profundidad de sus raíces. Y es así donde nosotros como cristianos debemos tener raíces profundas en cuanto a la Biblia, en cuanto a la doctrina, para poder tener la solidez y el crecimiento que el Señor espera de nosotros. Entonces, especialmente en el tema de la resurrección, el versículo que estamos tratando hoy es que Pablo les hace un llamado a ser firmes y constantes con el tema de la resurrección, porque en el caso de los corintios, ellos tenían una confusión con ese tema tremendo, tremendo. Si miramos en la Biblia, ahí en 1 Corintios, donde estamos en 15:58, si vamos unos versículos atrás, en versículo 12, el apóstol Pablo nos dice el problema que ellos tenían. Dice así: pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Fíjate, Pablo fue enterado de que hay un grupo en la iglesia de Corinto que dice que no hay resurrección de los muertos. Imagínense eso, imagínense que no creyéramos en la resurrección de Cristo, pues como dice más adelante, vana sería nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo, tanto yo como usted, aquí parados, porque entonces tendríamos la esperanza puesta en un Dios muerto. Pero nuestra esperanza está puesta en un Dios vivo, en el Cristo resucitado. Pablo tuvo que entrar a explicarles ampliamente a los corintios el tema de la resurrección. Realmente eso era un asunto grave para esa iglesia, porque el no entender la resurrección estaba generando división y desaliento, porque al no tener claro eso, pues motivaban a otras personas a otras cosas. La pregunta para nosotros hoy: ¿usted tiene claro que Cristo resucitó? ¿Para usted es un hecho histórico o para usted es un mito? Porque dependiendo de su convicción y de lo que usted crea, así mismo es su esperanza. Un cristiano que no entienda la resurrección de Cristo y las promesas que hay acerca de la resurrección para los creyentes es un cristiano sin esperanza. Espero que no sea su caso.
Y también puede ocurrir que un cristiano tenga temor a la muerte por no entender esto. Esto pasaba con los hermanos de Corinto. Se habían introducido tal vez falsas enseñanzas por el contexto en el que vivían de diferentes culturas. Tal vez se introdujeron falsas ideas acerca de la resurrección y varios hermanos fueron permeados por eso. En el versículo 51 del mismo capítulo 15, Pablo les habla acerca de la muerte. Tenía que aclararles ese tema a ellos. Dice, pero permítanme revelarles un secreto. Estoy en el versículo 51. Un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así que repito, mis hermanos, que como cristianos, en cuanto a la firmeza, pensando en un soldado, nuestra firmeza debe ser doctrinal, especialmente en cuanto a la resurrección de Cristo. Debemos ser firmes como un soldado que va a la batalla sin temor. Somos soldados del ejército de Cristo. Dijo a Timoteo, pelea la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Esta batalla ya la ganó Cristo Jesús en la cruz. Yo y tú tenemos que mantenernos firmes en las promesas acerca de la resurrección. Pablo tuvo que invitar a otras iglesias también a ser firmes. En la iglesia les dijo, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Fíjese que también tuvo que hacerlo con otros hermanos, los de Tesalónica. También les dijo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que el llamado es a estar firmes y bien parados. Por ejemplo, les dijo, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Es así que es un llamado que tenemos hoy a ser firmes. ¿Qué tan firme te sientes hoy en el Señor? ¿Qué tan sólido eres en esa área? ¿Tienes claro el tema de la resurrección? La otra palabra clave en nuestra charla es la constancia. Y cuando pensamos en la constancia, voy en mi mente hacia un atleta. Y es una característica principal del éxito de los deportes, la constancia. Porque la constancia perfecciona las habilidades. Alguien que es constante es inamovible, es alguien permanente. Y Pablo usa la ilustración de la firmeza con respecto a un soldado y aquí la constancia con respecto a un atleta. Un atleta sabe que su vida es diferente, que su dieta es diferente, incluso que sus amigos son diferentes, que sus horarios son diferentes. Un atleta requiere disciplina. Pablo dijo en otra parte en Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo usa para hablar de un cristiano
lo ha comparado con un agricultor, con un atleta, con un soldado. Y aquí estamos pensando en un atleta que es constante, en un atleta que es disciplinado en la obra del Señor. Y quiero aclarar que en estas dos palabras no nos están invitando a que seamos los mejores. No dice sean los mejores, dicen sean firmes y constantes. En ningún lado Dios nos pide que seamos los mejores, los perfectos, sino que seamos fieles en la firmeza, que seamos fieles en la constancia. Los corintios tenían problemas de constancia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues ahí en 1 Corintios 15:33, ahí en sus Biblias, Pablo les dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Entonces aquí vemos un asunto tremendo que Pablo ve en esa iglesia, y es primero que los hermanos de Corintio tenían mejores amigos en el mundo, pero también tenían amigos en la iglesia, y seguramente malas compañías corrompieron la buena doctrina con las que fueron ellos instruidos. Pero adicional a eso, Pablo detecta otro problema aún más grave, y es que había gente congregándose en la iglesia que no conocía a Dios. Uno podría pensar, no, eso solamente pasaba en el primer siglo, en la iglesia de Corinto. No, yo quiero pensar que también en este siglo 2020 habrá de pronto personas que se llaman cristianos, que se congregan, que se saben algunos cánticos de alabanza, pero que en absoluto conocen a Dios. Y la razón de saberlo es por su conducta, por su firmeza, por su constancia, por su solidez. Uno puede percibir que quizás habrá algunos entre nosotros, como en el caso de los corintios, que no conocen a Dios. Pero hay esperanza aún para ellos. Podrían conocerlo. Este es el tiempo de conocer a Dios. Los corintios un día estaban con los hermanos de la iglesia y otros días estaban con sus amigos del mundo corrompiéndose. A veces la inconstancia, como les venía diciendo, es una señal del desconocimiento de nuestro Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes con respecto a ello? ¿Te consideras una persona constante? ¿Tus mejores amigos están en la iglesia? ¿Tu mayor influencia viene de la palabra de Dios o de tus amigos del mundo? La palabra de Dios nos advierte acerca de estos peligros de la inconstancia. Con respecto a la sabiduría, nuestro hermano Santiago en la carta nos dice, cuando se la pidan, la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que tiene duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces fíjate que la palabra de Dios nos da señales de las personas que son inestables, que tienen su corazón dividido. ¿Tienes tu corazón dividido? Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso fue lo que quizás pasó con los corintios. Aparecieron personas habilidosas, hablando de cosas espirituales que parecían la verdad, y lo que hicieron fue corromper sus buenas costumbres doctrinales que tenían. Ese es el caso de la constancia, del llamado a la constancia. Así que, mis hermanos, tenemos un llamado a ser firmes y constantes en la obra del Señor. Recuerden que parte del problema de los corintios era que ellos consideraban la obra de Dios como vacía. Y yo pienso que en cierto sentido es lógico. Si yo no creo que Jesús resucitó, pues no vale la pena servirle a un muerto.
Pero si yo creo que Jesús resucitó y está vivo, pues vale toda mi vida ponerla a su servicio, porque lo que yo haga para Él en esta tierra tendrá trascendencia eterna. Así que lo que necesitamos es tener solidez en esa doctrina. No sé cuál sea tu desmotivación. No sé si estás desmotivado o si estás motivado para servir al Señor. No sé si entiendes bien lo que significa la resurrección del Señor Jesucristo y la que te espera a ti, si es que eres creyente. Lo que hagamos hoy para el Señor tiene recompensas eternas, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestras manos. Además, el Señor Jesús dijo que no hiciéramos tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que hagamos tesoros en el cielo, porque es allí donde realmente recogeremos la cosecha gloriosa que el Señor prometió. No sé en tu agenda a qué es lo que más le dedicas tiempo. Es importante trabajar, es importante estudiar, es importante trabajar en nuestro desarrollo personal, es muy importante, pero es más importante que tengas en tu agenda como las prioridades de crecer en la obra del Señor. Te estoy invitando a que examines tu vida desde el día que conociste al Señor hasta el día de hoy. Si tu compromiso con el Señor se ha elevado, si cada vez estás más comprometido o si por el contrario cada vez estás más distante, cada vez más las malas conversaciones te están corrompiendo y te están poniendo al margen, al punto que hay confusión en tu vida si vale la pena servir o no al Señor. No sé si tal vez tú estás escuchando esto y no habías oído nunca de Cristo. Y la primera buena obra que tienes que hacer para Él es creer en Él, creer en la obra de Cristo Jesús. Creer que Cristo Jesús pagó la deuda impagable por ti en la cruz del Calvario. Y cuando crees en esa obra, entonces, y te arrepientes de tus pecados, dice la Biblia que te constituyes en un hijo de Dios. Dios te añade a su familia y te hace apto para servir en su reino. Si no pasa eso, nunca las obras que hagas para Él serán válidas. Solamente en Cristo Jesús. Porque fuimos creados para buenas obras, dice la Biblia. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ese es el llamado. Entonces, dijo alguien, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, es un tesoro seguro. Martín Lutero dijo, vivamos para Dios como si viniera hoy y sirvamos a Dios como si tardara en venir. En otras palabras, pues vivamos de tal manera que si el Señor viene, nos encuentre en el arado, en su cosecha, recogiéndola como buenos labradores. Pero sirvamos a Dios como si tardara en venir. En otras palabras, hagamos planes con el Señor a largo plazo. Pensemos qué vamos a hacer para Él en el año entrante, en 5 años, en 10 años, si no viene antes. Es así que, mis queridos hermanos, la obra del Señor no es en vano. No es en vano porque tiene trascendencia eterna. Existe un lugar llamado el Tribunal de Cristo. Ese lugar es donde todos los creyentes pasarán frente al Señor Jesucristo y seremos evaluados por lo que hicimos para Él. Hay 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Las 3 primeras quiere decir que tú lo hiciste para la gloria de Dios. Las 3 segundas lo hiciste en tu... Oro, plata y piedras preciosas es lo que se merece un rey. Servir a Dios como para un rey. Es así que es el llamado a ser firmes y constantes y seguir creciendo hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Los invito a que oremos, mis hermanos. Padre, gracias porque ciertamente el trabajo en ti no es en vano. Gracias porque a través de la Escritura entendemos que este es un llamado sublime, es un llamado solemne, que trabajar para ti es trabajar para la mejor empresa, que tenemos el mejor jefe, que tenemos los mejores dividendos, las mejores recompensas, el mejor tiempo invertido es hacerlo
en tu obra preciosa, Señor. Guárdanos de perder la perspectiva y de desgastarnos en cosas que no tienen valor eterno. Dios, te damos gracias por cada hermano que dispone de su tiempo, de su dinero y de su esfuerzo para servirte a ti. Mira cada familia que ha decidido consagrarse a ti para servirte, Señor. Nosotros sabemos que tú eres galardonador de los que te buscan, que tú no eres injusto para olvidar la obra de nuestras manos, que tú tienes recompensas eternas para aquellos que vivieron consagrados a ti. Nosotros queremos ser uno de ellos, Señor. Te alabamos, Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.